5 balas, calibre .4, 5 de punta hueca. Eso no es un accidente, es una ejecución. Pero esas balas no eran para la camarera de 24 años que temblaba en la sala de emergencias. Eran para la mujer más temida de Chicago, la madre de Dante Russo, el rey en la sombra de la ciudad. Cuando el humo se disipó ese lluvioso martes de octubre, la jerarquía del Hampa no solo cambió, se hizo añicos, porque la chica que se desangraba en el pavimento no era de la familia, no era una soldado, era un fantasma que nadie había notado hasta que hizo el sacrificio definitivo. Esta es la historia real de Sienna Cole, la chica que se interpuso ante una sentencia de muerte y el secreto que hizo llorar incluso a los sicarios más fríos. Chicago, 12 de octubre de 2023. El viento del lago Michigan era cortante, de ese tipo que hace temblar las ventanas y se cuela hasta los huesos de la ciudad. Sin embargo, dentro de la suite del ático del Hotel Gregoriano, el aire estaba quieto. Olía a cuero caro, a humo de puro y al leve aroma antiséptico de los lirios. Sienna Cole se ajustó el cuello de su uniforme. Estaba rígido, rozándole el cuello. Aquí era invisible. Esa era la descripción del trabajo. Estar presente, pero ausente. No era exactamente una criada, y no era una enfermera, aunque tenía formación para esto último. Era acompañante de Katarina Russo, una matriarca de 70 años que estaba perdiendo su batalla contra el Parkinson, pero que no había perdido nada de su veneno. «Estás moviendo la cuchara, niña», espetó Katarina, con su voz delgada, pero afilada como un cristal roto. Sienna no se inmutó. Estabilizó su mano, llevando la cuchara de plata con caldo a los labios de la anciana. «Es el viento, señora. El edificio se balancea un poco en los pisos altos». Era mentira. El edificio era de acero y piedra macizos. Sienna temblaba porque Dante estaba en la habitación. Dante Russo estaba de pie junto a la ventana que iba del suelo al techo, de espaldas a ellas. Era un hombre que parecía absorber la luz a su alrededor. Alto, de hombros anchos, vestido con un traje de color carbón que costaba más de lo que Sienna ganaría en una década. Estaba al teléfono, hablando en un italiano bajo y rápido. Sienna no hablaba el idioma, pero entendía el tono. Era el tono de un hombre ordenando un ataque aéreo. Colgó y se dio la vuelta. Sus ojos eran del color del café frío, oscuros, alertas y completamente desprovistos de calidez. No miró a Sienna. Rara vez lo hacía. Para él, ella era un mueble, un objeto útil. «Madre», dijo Dante, acercándose a la cama, «te trasladamos a la finca esta noche. La ciudad no es segura». Katarina apartó la cuchara, salpicando caldo en el delantal blanco de Sienna. Sienna lo limpió inmediatamente con una servilleta, con movimientos precisos y practicados. «No voy a dejar mi casa porque unos cuantos perros de Bradford estén ladrando», siseó Katarina. «Tu padre construyó esta ciudad y yo estoy tratando de mantenerte viva en ella», respondió Dante, con voz plana. Finalmente miró a Sienna. Fue una revisión superficial, como mirar un reloj en la pared. «Empaca sus cosas. Nos vamos a las 18:00 horas. En punto». «Sí, señor Russo», susurró Sienna. Mientras Dante salía, la pesada puerta de roble se cerró con un clic tras él. Sienna sintió que el aire volvía a la habitación. Llevaba 6 meses trabajando para la familia Russo. Necesitaba el dinero. Su hermano menor, Toby, estaba en un centro especializado para la recuperación de adicciones en Wisconsin. Y las facturas eran astronómicas. La agencia la había colocado aquí porque era discreta. No tenía redes sociales, ni novio, ni antecedentes penales. Era una pizarra en blanco. Pero no era ciega. Sabía quién era Dante Russo. Los periódicos lo llamaban empresario. Las calles lo llamaban Il Macellaio, el carnicero. Él controlaba los astilleros, los sindicatos y las partidas de póker de altas apuestas. Era un monstruo con corbata de seda. Sin embargo, había momentos, tarde en la noche, cuando Katarina dormía. Sienna había visto a Dante sentado junto a la cama de su madre, simplemente sosteniendo su mano, con el rostro hundido en la palma de ella. Parecía agotado, y entonces humano.
Eran esos momentos los que aterrorizaban a Siena más que las armas que sabía que llevaban sus guardaespaldas. Es fácil odiar a un monstruo. Es peligroso entender a un hombre. La tarde pasó en un borrón de empacar. La tensión en el ático era palpable. El equipo de seguridad aumentó. Hombres grandes con auriculares, hombres llamados Rocco y otros paseaban por los pasillos. Revisaron los ascensores. Revisaron los conductos de ventilación. «Están nerviosos», murmuró Catarina mientras Siena doblaba sus pañuelos de seda. La anciana estaba sentada en su silla de ruedas, mirando el horizonte gris. «Dante está nervioso. Cree que no lo veo». «La quiere, señora», dijo Siena en voz baja. Catarina se burló, pero sus ojos se suavizaron. «El amor es una debilidad en nuestro mundo. Niña, es un blanco pintado en tu espalda». Miró a Siena, la miró de verdad por primera vez en semanas. «No tienes a nadie, ¿verdad? Ni marido, ni hijos, ni madre». «Bien», dijo Catarina, bajando la voz a un susurro. «Los apegos hacen que te maten». A las 5:45 de la tarde, el convoy estaba listo. 3 camionetas negras esperaban con el motor en marcha en el garaje subterráneo. El plan era el estándar. Dante en el coche de cabeza, Catarina y Siena en el del medio, la carga preciosa, y un fuerte equipo de seguridad en la retaguardia. Bajaron por el ascensor de servicio privado. El garaje estaba frío, olía a gasolina y a hormigón húmedo. Dante esperaba junto a la camioneta del medio, con la puerta abierta. Parecía tenso, con la mandíbula apretada. «Métela rápido», ordenó. Siena maniobró la silla de ruedas, ayudando a Catarina a entrar en el asiento trasero. Mientras le abrochaba el cinturón a la anciana, la mano de Dante rozó el brazo de Siena. Fue accidental, eléctrico. Se apartó como si se hubiera quemado. «Siéntate al otro lado», le ordenó a Siena. «Mantén su cabeza agachada si digo que se agache». «Entendido», dijo Siena. Subió. La puerta se cerró con la contundencia de la tapa de un ataúd. Mientras el convoy salía del garaje hacia la lluviosa noche de Chicago, Siena observaba las gotas de lluvia correr por el cristal blindado. Tenía un mal presentimiento, un nudo en el estómago que se sentía como plomo tragado. Miró a Catarina. La anciana aferraba un rosario, con los nudillos blancos. «Está bien», mintió Siena, extendiendo la mano para cubrir la mano temblorosa de Catarina con la suya. «Estaremos en la finca en 1 hora». Giraron en Walker Drive. Las luces de la ciudad se convirtieron en rayas de oro y rojo. Siena no lo sabía entonces, pero nunca llegaría a la finca. Y el rosario en la mano de Catarina sería lo único que no terminaría cubierto de sangre. La emboscada no ocurrió en la autopista. Eso habría sido demasiado predecible. Y Dante Russo no cometía errores de ruta. Sucedió en un punto de estrangulamiento, una zona de obras en una estrecha calle de sentido único cerca del río, donde el convoy se vio obligado a reducir la velocidad al mínimo. Eran las 6:12 de la tarde. Siena miraba por la ventana a un hombre sin hogar, empujando un carrito cuando el mundo explotó. La camioneta de cabeza, en la que iba Dante, activó una mina de presión oculta bajo una placa de acero en la carretera. La explosión fue ensordecedora, una onda expansiva que levantó el pesado vehículo blindado 1 metro en el aire antes de estrellarlo de costado. «¡Dante!», gritó Catarina, un sonido tan desgarrador que le partió el corazón a Siena. «¡Agáchese!», gritó Siena, desabrochándose el cinturón de seguridad y lanzándose sobre el regazo de la anciana. El caos estalló. La camioneta de atrás fue embestida por un camión de basura que salió de un callejón, aplastando al equipo de seguridad contra la barrera de hormigón. Luego vinieron los disparos. Eran rítmicos, precisos, de rifles automáticos. El sonido de las balas golpeando el cristal blindado de su camioneta era como granizo sobre un techo de hojalata. Tac, tac, tac. Telarañas de grietas blancas aparecieron en las ventanas, pero resistieron. «¡Conductor, sácanos de aquí!», gritó Siena hacia adelante. Pero el conductor, un hombre llamado Enzo, estaba desplomado sobre el volante. Una sola bala de alto calibre había atravesado el punto débil del parabrisas, la junta cerca del marco. Estaba muerto. Eran un blanco fácil. Siena levantó la vista.
A través de la ventana agrietada, vio figuras emergiendo de las sombras de la obra. Llevaban equipo táctico, con los rostros ocultos por pasamontañas. No se movían como matones callejeros. Se movían como un equipo SWAT. Venían hacia la puerta de Catarina. La mente de Siena se quedó en blanco. El miedo, normalmente un frío paralizante, se convirtió en una extraña claridad incandescente. Miró a Catarina. La mujer que la había regañado por mover una cuchara era ahora un mar de lágrimas, llamando a su hijo, Dante. Siena miró el vehículo de cabeza volcado. Salía humo del capó. La puerta del conductor se abrió de una patada. Dante salió arrastrándose. Sangraba por un corte en la frente. Su traje estaba roto, pero se movía. Tenía una pistola en la mano. Disparó 2 veces, derribando a uno de los atacantes, pero estaba inmovilizado por el fuego de su presión desde el andamio de arriba. No podía llegar hasta ellas. Estaba a unos 10 metros de distancia, gritando algo que no se podía oír por el estruendo de los disparos. Sus ojos se clavaron en el coche de su madre. Parecía indefenso. Por primera vez, el rey de Chicago parecía completamente indefenso. La manija de su camioneta giró. El seguro se soltó. Las cerraduras electrónicas se habían cortocircuitado por la explosión, o tenían una llave maestra. La puerta fue arrancada. El aire frío entró de golpe, con olor a cordita y lluvia. Un hombre estaba allí. Era enorme, bloqueando las luces de la calle. Levantó un subfusil con silenciador, apuntando directamente al pecho de Catarina. No había tiempo para pensar, ni para calcular. Catarina se congeló, mirando el cañón del arma. Siena no se congeló. En esa fracción de segundo, Siena no pensó en su hermano en rehabilitación. No pensó en su apartamento vacío ni en sus facturas sin pagar. Vio el arma. Vio a la anciana. Vio a Dante a 10 metros, rugiendo en una agonía silenciosa mientras intentaba correr hacia ellas a través de una lluvia de balas. Siena se abalanzó. Lanzó su cuerpo a través del asiento trasero, protegiendo a Catarina por completo, dando la espalda a la puerta abierta. Pop, 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 pop. Al principio no sintió dolor. Se sintió como si la golpeara un boxeador de peso pesado. 5 impactos distintos. Uno en el hombro derecho, uno en la espalda baja cerca de la columna, 2 en las costillas y uno que perforó el pulmón izquierdo. La fuerza de las balas estrelló a Siena contra Catarina. La anciana gritó, pero Siena ya no podía oírla. Sus oídos zumbaban con un pitido agudo. Se deslizó hacia abajo, su cuerpo extrañamente flácido. Cayó sobre la alfombrilla de la camioneta. El tirador hizo una pausa, quizás sorprendido de que el objetivo estuviera cubierto, o quizás sin munición. Esa pausa fue su último error. Dante Russo estaba allí. No corrió. Chocó con el pistolero como un tren de carga. Se oyó un crujido nauseabundo de huesos cuando Dante estrelló al asesino contra el marco de la puerta. No usó su pistola. Usó un cuchillo de combate, clavándolo en el cuello del hombre con un rugido primario de rabia. El pistolero cayó. El silencio pareció volver a la calle, pesado y sofocante. Los atacantes restantes huían, con sirenas sonando a lo lejos. Dante arrancó la puerta trasera por completo. ¡Mamá! ¡Mamá!, gritó, con la voz quebrada. Catarina estaba cubierta de sangre, pero negaba con la cabeza, sollozando, señalando hacia abajo. A mí no, Dante. A mí no. Es la chica. Es Siena. Dante bajó la vista. Siena estaba acurrucada en el suelo. Su uniforme blanco era ahora de un carmesí profundo y brillante. Su respiración era húmeda, con jadeos burbujeantes. Espuma rosada se formaba en sus labios. Dante se congeló. El hombre que había cortado gargantas sin pestañear. El hombre que había ordenado asesinatos durante la cena sintió que el estómago se le caía. Cayó de rodillas sobre el asfalto mojado, metiendo la mano. Siena, dijo. Su voz temblaba. La agarró, sacando la parte superior de su cuerpo del coche, acunándola contra su pecho. Su sangre empapó inmediatamente su camisa destrozada. Estaba caliente, demasiado caliente. «Mírame», ordenó. Pero la autoridad se había ido. Era una súplica. «Mírame, Siena».
Sus ojos se abrieron con un aleteo. Estaban nublados, desenfocados. Miró la lluvia que caía del cielo oscuro. Luego sus ojos encontraron su rostro. Intentó hablar, pero solo salió un gorgoteo de sangre. Levantó una mano, con los dedos temblando violentamente, y rozó el lugar de su frente donde sangraba. «Estás bien», susurró. Las palabras apenas eran audibles. «Ella está bien. Está a salvo. La salvaste. La salvaste, Siena». Dante presionó su mano sobre la herida en su pecho, tratando de detener el flujo. La sangre se abrió paso entre sus dedos, implacable y caliente. «Quédate conmigo. ¿Me oyes? Es una orden. Quédate conmigo». Siena sonrió. Fue el fantasma de una sonrisa. Ya no más cucharas temblorosas. Respiró y luego sus ojos se pusieron en blanco. Su mano cayó de su rostro, golpeando el pavimento mojado con un chapoteo. «No», rugió Dante. La levantó en sus brazos. Se puso de pie. No esperó a la ambulancia. No esperó a sus refuerzos. «¡Trae el coche!», le gritó al guardia de seguridad superviviente. Rocco, que se tambaleaba hacia ellos. «Trae el otro coche ahora». Sostuvo a Siena cerca, su sangre mezclándose con la lluvia en su piel. Miró su rostro pálido e inmóvil. Parecía tan pequeña, tan frágil. «No te mueras», le susurró al oído, una lágrima escapando de su ojo, la primera lágrima que Dante Russo había derramado en 20 años. «Ni siquiera te conozco. No te atrevas a morir antes de que te conozca». Mientras las sirenas se acercaban, el rey en la sombra de Chicago estaba de pie bajo la lluvia, sosteniendo a la chica invisible que acababa de recibir 5 balas por la mujer que la trataba como un mueble. Y en ese momento, Dante Russo supo que si ella moría, quemaría el mundo entero para encontrar a los responsables. El viaje a Saint Deja-Jude, una clínica privada y clandestina en los suburbios, fue un torbellino de movimiento y terror que para Dante se sintió agónicamente lento. La camioneta se saltó semáforos en rojo, con Rocco apoyado en el claxon, y la sirena que habían instalado ilegalmente, aullando como un alma en pena. En el asiento trasero, Dante Russo ya no era el rey en la sombra. Era un torniquete. Se había arrancado su cara corbata de seda y la había atado con fuerza alrededor del muslo de Siena, donde un rebote le había rozado una arteria. Pero las heridas del pecho eran una pesadilla. Cada vez que el coche golpeaba un bache, Siena emitía un pequeño sonido húmedo que sonaba como un gatito ahogándose. Hacía que la sangre de Dante se helara. «Quédate conmigo», gruñó. Su mano presionaba el peor de los agujeros, justo debajo de su corazón. La sangre estaba caliente, pegajosa e interminable. Cubría sus manos, sus puños, su alma. «Rocco, si no nos llevas allí en 3 minutos, te meteré una bala en la cabeza yo mismo». «Ya estamos aquí, jefe». «Ya estamos aquí», gritó Rocco, derrapando con la pesada camioneta hasta la zona de ambulancias de la clínica. Las puertas se abrieron de golpe antes de que el coche se detuviera. El doctor Aris, un cirujano griego que había remendado a más soldados de los rusos de los que podía contar, esperaba con una camilla y un equipo de 4 enfermeras. Conocían el protocolo. Sin preguntas, sin policía. Solo salvar la vida. Dante no esperó a que la levantaran. La sacó él mismo, colocándola en la camilla. Su cabeza se inclinó hacia atrás, su piel del color de la ceniza. Parecía muerta, parecía tan agónicamente muerta. Heridas de bala. 5 en total, ladró Dante, corriendo junto a la camilla mientras la llevaban a toda prisa por las puertas dobles. Pecho, abdomen, hombro. Posible afectación de la columna. Está perdiendo sangre rápidamente. El doctor Harris iluminó los ojos de Siena con una linterna. Las pupilas están lentas. Llévenla a trauma 1. Preparen el quirófano. Necesito 4 unidades de O negativo. Ya. Miró a Dante deteniéndolo en las puertas batientes del ala de cirugía. «Dante, tú te quedas aquí». «Voy a entrar», dijo Dante, con voz grave y retumbante. Estaba cubierto de su sangre. Parecía un demonio saliendo del infierno. «No lo harás», dijo Aris con firmeza, poniendo una mano en el pecho de Dante. «No estás estéril y estás en shock. Si entras, comprometes el campo. ¿Quieres que muera?»
Dante se congeló. La pregunta quedó en el aire, pesada y absoluta. «Sálvala», susurró Dante, agarrando la parte superior del uniforme del doctor. «Si muere Aris, si muere, quema este edificio conmigo dentro. Ve a lavarte, Dante». Las puertas se cerraron, cortando la vista de la pálida mano de Siena colgando del costado de la camilla. Dante se quedó allí mucho tiempo, mirando el metal cepillado de las puertas. La adrenalina comenzó a desvanecerse, reemplazada por un temblor que comenzó en sus manos y se apoderó de todo su cuerpo. Se miró a sí mismo. Su traje de carbón estaba arruinado. Su camisa blanca era roja. Se dio la vuelta y caminó mecánicamente hacia la sala de espera. Era un salón privado y estéril diseñado para clientes de alto nivel. Sillas de cuero, máquina de espresso, televisión silenciada. Catarina estaba allí. Su madre estaba sentada en una silla de ruedas, con una manta sobre los hombros. Una enfermera le limpiaba un corte en la mejilla, pero por lo demás estaba ilesa físicamente, mentalmente. La dama de hierro de Chicago estaba destrozada. Se miraba las manos, que ahora estaban limpias, pero seguía frotándolas como si intentara lavar algo. Cuando Dante entró, ella levantó la vista. Sus ojos estaban enrojecidos y aterrorizados. ¿Está ella? La voz de Catarina se quebró. En cirugía, dijo Dante. Se acercó al bar, sirvió un vaso de whisky y se lo bebió de un trago. Sabía a agua, sirvió otro. El doctor Aris está trabajando en ella. Ella saltó, susurró Catarina casi para sí misma. No dudó. Dante, la puerta se abrió. Vi el arma, me congelé. He visto armas toda mi vida y me congelé. Miró a su hijo con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. No es nadie, una chica de una agencia. Gana el salario mínimo. ¿Por qué él lo hizo? Dante miró el líquido ámbar en su vaso. No lo sé. Estaba moviendo la cuchara antes. Catarina sollozó, una risa repentina y entrecortada escapándose de ella. Le grité porque estaba moviendo la cuchara. Le dije que era torpe. Se cubrió la cara con las manos. La traté como a una sirvienta y murió como una soldado. Todavía no está muerta, dijo Dante bruscamente. No podía oír esa palabra. Todavía no. Se sentó frente a su madre, inclinándose hacia adelante, con los codos en las rodillas y las manos entrelazadas. Miró el reloj de la pared. Las 7 de la tarde, las 8 de la tarde, las 9:30 de la tarde. El silencio en la habitación era sofocante. Rocco entraba y salía, susurrando actualizaciones sobre la seguridad, sobre el cierre de la ciudad, pero Dante lo despedía con un gesto. No le importaba la ciudad, le importaba el ritmo del reloj. A las 11:15 de la noche, las puertas dobles se abrieron. Dante se puso de pie al instante. El doctor Aris entró. Parecía agotado, tenía el gorro quirúrgico en la mano y manchas de sudor en su uniforme. Se acercó a Dante y Catarina. «¿Y bien?», exigió Dante. La única palabra sonó como un latigazo. Aris suspiró, frotándose las sienes. «Está viva». Dante soltó un aliento que sintió que había estado conteniendo durante 5 horas. Catarina se santiguó, murmurando una oración, pero Aris continuó, con el rostro sombrío. «Es grave, Dante, muy grave. Tuvimos que extirparle el vaso. Perdió un riñón. Una bala colapsó su pulmón izquierdo y otra rozó la vértebra L4. Ha perdido una cantidad masiva de sangre. Su corazón se detuvo 2 veces en la mesa. Dante se estremeció 2 veces. «La reanimamos», dijo Aris. «Está en coma inducido médicamente para que su cuerpo se cure. Las próximas 48 horas son críticas. Infección, fallo orgánico, coagulación, la lista de riesgos es larga. Si se despierta, sí, existe la posibilidad de que nunca vuelva a caminar». «Caminará», dijo Dante, con una oscura negativa en su tono. «Caminará aunque tenga que construirle piernas de oro». «Hacemos lo que podemos», dijo Aris. «Está en la UCI. Puedes verla, pero solo por un momento». Dante asintió. Se volvió hacia Rocco. «Lleva a mi madre a la finca. Triplica la guardia. Nadie entra ni sale. Pon el complejo en cierre total». «Dante, ven con nosotros», suplicó Catarina. «No es seguro aquí. Me quedo», dijo Dante. «Dante, vete, madre». Esperó hasta que se fueron.
Luego caminó por el pasillo hasta la UCI, habitación 4. La habitación estaba oscura, iluminada solo por las luces parpadeantes de los monitores. El sonido era rítmico, el silbido del ventilador, el constante bip, bip, bip del monitor cardíaco. Dante entró y cerró la puerta. Sienna parecía diminuta en la cama del hospital. Estaba conectada a una docena de tubos. Su rostro estaba hinchado. Un tubo por su garganta respiraba por ella. Su pecho, envuelto en gruesos vendajes, subía y bajaba mecánicamente. Su piel era tan translúcida que podía ver las venas azules debajo. No se parecía a la chica que se había mezclado con el fondo de su ático. Parecía un ángel roto. Dante se acercó a la cama lentamente, como si ella estuviera hecha de cristal. Extendió la mano y tocó la de ella. Estaba fría, lacia. Acercó una silla a la cama y se sentó. Él, el hombre que aterrorizaba a criminales experimentados, sintió un nudo en la garganta. «Chica tonta», susurró al silencio. «¿Por qué? ¿Por qué recibir una bala por un nombre que no es el tuyo?» Miró su rostro, estudiando la curva de su mandíbula, las pestañas oscuras contra su pálida mejilla. Se dio cuenta de que ni siquiera sabía el color de sus ojos, marrones, avellana. Se fijó en sus manos. Eran ásperas, no las manos suaves y cuidadas de las mujeres con las que solía salir. Eran manos de trabajadora, con las yemas de los dedos callosas, uñas cortas, una pequeña cicatriz de quemadura en el pulgar. «No sé quién eres». «Sienna Cole», dijo Dante, su voz baja y peligrosa. «Una promesa hecha al universo. Pero ahora estás bajo mi protección. Y los hombres que te hicieron esto». Apretó suavemente sus dedos fríos. «Van a desear haber muerto en ese coche». Dante no durmió. Se quedó allí sosteniendo su mano, mirando el monitor, esperando que saliera el sol sobre una ciudad que estaba a punto de sangrar. La mañana amaneció sobre Chicago, gris y lúgubre, a juego con el estado de ánimo dentro de la fortaleza de los rusos. Pero Dante no estaba en la fortaleza. Todavía estaba en la clínica, afeitándose en el pequeño baño de la habitación de recuperación de Siena. Le habían traído ropa limpia, un traje táctico negro, más apropiado para la guerra que para una sala de juntas. Siena no se había movido. Las máquinas seguían respirando por ella. A las 8 de la mañana, Rocco entró en la habitación. Parecía nervioso. «Jefe, tenemos algo». Dante se limpió la crema de afeitar restante de la mandíbula. Se miró en el espejo. Sus ojos eran duros. Las motas doradas en el marrón estaban enterradas bajo capas de hielo. «Habla». «Encontramos al conductor del camión de basura. Huyó antes de que comenzara el tiroteo. Intentó esconderse en un motel en Gary, Indiana. Nuestros chicos lo recogieron hace una hora. ¿Está en el almacén?» «Sí, señor. Está ansioso por hablar, especialmente después de que Sal le presentara los cortapernos». Dante asintió. Salió del baño y fue a la cama de Siena. Se inclinó cerca de su oído. «Tengo que irme», susurró. «Tengo que ir a ocuparme de unos asuntos, pero volveré». «Lucha, Siena. Tú lucha». Dejó a 2 guardias armados en su puerta, hombres en los que confiaba su vida, y salió de la clínica. El almacén era una instalación de envasado de carne insonorizada en el distrito de la carne, una reliquia de los viejos tiempos. Olía a lejía y a hierro. El conductor, un matón de bajo nivel llamado Mickey la Rata, estaba atado a una silla en el centro de la habitación. Ya estaba en mal estado. Tenía la cara hinchada y lloraba. Dante entró. No gritó. No cogió un arma. Simplemente acercó una silla de metal y se sentó directamente frente a Mickey. Cruzó las piernas y se ajustó los puños. «Mickey», dijo Dante en voz baja. El hombre se estremeció como si lo hubieran golpeado. «Señor Russo, se lo juro por Dios, no lo sabía. No sabía que era su madre. Solo me dijeron que bloqueara el convoy. Dijeron que era un atraco». «¿Quiénes son ellos?», preguntó Dante. «No sé nombres. Fue un texto, una aplicación encriptada. Pagaron en cripto». Dante suspiró, se levantó y caminó hacia una mesa donde había una variedad de herramientas. Cogió una llave inglesa pesada, sopesándola en su mano. «Mickey, bloqueaste el coche de mi madre, la atrapaste. Y una chica,
Una chica inocente está respirando a través de un tubo por tu culpa. Dante se volvió, su rostro sin emoción. ¿Vas a decirme algo mejor que fue una aplicación? Era el equipo del irlandés, gritó Mickey, esforzándose contra las cuerdas. Vi al tipo que pagó la entrega. Tenía un tatuaje de un trébol en el cuello. Era el lugarteniente de O'Malley. Finnegan. ¡Fue Finnegan! Dante hizo una pausa. El sindicato O'Malley, la mafia irlandesa, había estado tranquila durante años adhiriéndose a la tregua que el padre de Dante había negociado. Si la rompieron, esto no era una escaramuza, era una declaración de guerra. Finnegan, repitió Dante. ¿Estás seguro? Sí, sí, lo juro por la vida de mi madre. Dante miró a Rocco. Deshazte de él. Espera. No, te lo dije, gritó Mickey mientras Dante le daba la espalda. Me dijiste lo que sabías, dijo Dante, caminando hacia la salida mientras los gritos se intensificaban detrás de él. Pero tocaste a mi familia. No hay moneda que compre el perdón por eso. Dante se sentó en la parte trasera de su coche blindado, frotándose las sienes. Los O'Malley. Tenía sentido, de una manera retorcida. Querían el acceso al puerto que Dante controlaba, pero atacar a su madre, eso era desesperado o personal. «Jefe, ¿a la finca?», preguntó Rocco desde el asiento delantero. «No», dijo Dante. Sacó una carpeta de su maletín. Era el expediente personal de Sienna Cole. Lo había ordenado en el momento en que cesó el tiroteo. «Ve a la avenida Cicero 42B». Rocco miró por el espejo retrovisor, confundido. «Cicero, ese no es un buen barrio, jefe». «Es su dirección», dijo Dante. Necesitaba saber quién era ella. Necesitaba entender a la extraña que había salvado su mundo. El edificio era un decrépito bloque de ladrillos en el lado sur. El pasillo olía a col hervida y a cigarrillos rancios. El grafiti cubría el papel pintado que se despegaba. Dante, flanqueado por dos guardias, subió los 3 tramos de escaleras. Forzó la cerradura del apartamento 3B él mismo. La puerta se abrió con un crujido. Dante esperaba un desastre. Esperaba la vida caótica de una joven en la ciudad. Lo que encontró fue la celda de un monje. El apartamento estaba impecablemente limpio, pero completamente vacío. Había un colchón delgado en el suelo en la esquina, cuidadosamente hecho. Una pequeña mesa con una silla, una cocineta sin comida en las encimeras. Hacía un frío glacial. Dante revisó el radiador. Estaba apagado. En octubre, entró en la habitación, sus caros zapatos de cuero italiano haciendo clic en el linóleo desgastado. Abrió el refrigerador, un cartón de leche medio vacío, un frasco de mantequilla de maní, 3 manzanas. Eso era todo. «Jesús», murmuró Rocco desde la puerta. Estaba viviendo así. Dante sintió un extraño retorcijón en el estómago. Pagaba bien a su personal. El salario de Sienna debería haber sido suficiente para un apartamento decente, calefacción y comida. ¿A dónde iba el dinero? Se acercó a la pequeña mesa. Había una pila ordenada de sobres. Los cogió. Eran facturas, pero no para ella. Centro de Recuperación Oak Creek. Paciente Tobias Cole. Factura mensual $8,500. Estado vencido. Había una segunda carta, escrita en tinta roja. Aviso final. El señor Cole será dado de alta el 15 de octubre si el saldo pendiente de $12,000 no se paga en su totalidad. 15 de octubre. Eso era en 3 días. Dante dejó la carta. Su mano temblaba ligeramente. Miró de nuevo la habitación. Ahora veía los detalles, los zapatos remendados junto a la puerta, los libros de la biblioteca en el suelo porque no podía permitirse comprarlos. El presupuesto escrito a mano en un bloc de notas donde había calculado sus gastos hasta el último centavo. Tarifa de autobús $2.50. Almuerzo, saltar, medicinas de Toby, $40. Se estaba matando de hambre, se estaba congelando en la oscuridad. Estaba trabajando turnos de 12 horas lidiando con el abuso de su madre. Todo para mantener a su hermano en rehabilitación. Y luego, cuando las balas volaron, no se escondió. No pensó en su hermano.
Pensó en Catarina. Dante sintió una ola de vergüenza tan profunda que casi lo puso de rodillas. La había mirado todos los días durante 6 meses y no había visto nada. Había visto un uniforme. No había visto a la guerrera debajo. Cogió una foto enmarcada en el alféizar de la ventana. Era el único objeto personal en la habitación. Mostraba a una Siena más joven sonriendo, con el brazo alrededor de un chico flaco y pálido que se parecía a ella. Se reían. Parecía feliz, radiante. Tocó el cristal sobre su rostro. «Rocco», dijo Dante. Su voz era densa. «Jefe, llama al banco, transfiere $50,000 al Centro de Recuperación Oak Creek. Diles que el tratamiento de Tobias Cole está pagado para el próximo año y diles que si vuelven a enviar una carta de amenaza a esta familia, compraré la instalación y despediré a todos». «Hecho», dijo Rocco, tecleando en su teléfono. Luego llama al administrador de bienes raíces. «Prepara el ático en la marina, el que tiene vistas al lago». «¿Para quién, jefe?» «Para ella», dijo Dante, guardando la foto en el bolsillo de su chaqueta, justo al lado de su corazón. Nunca volverá a este agujero de ratas. Nunca volverá a tener frío. Nunca volverá a tener hambre. Se dirigió a la puerta, echando un último vistazo a la habitación vacía y helada que guardaba los secretos de la mujer que lo había salvado. Y Rocco. «Sí, jefe. Averigua dónde está Finnegan esta noche. No voy a enviar un escuadrón de sicarios». Dante salió al pasillo, sus ojos ardiendo con un fuego frío y aterrador. «Voy a matarlo yo mismo». Lo primero que Sienna Cole sintió no fue dolor, sino sed. Una sed seca y rasposa que se sentía como si hubiera tragado un puñado de arena del desierto. Intentó tragar, pero algo duro y de plástico estaba en su garganta. El pánico, agudo e inmediato, estalló en su pecho. Intentó sentarse. Su cuerpo no se movió. Gritó. Un fuego blanco, caliente y cegador, estalló en su torso, irradiando desde su pecho hasta su cadera. El monitor a su lado explotó en una alarma frenética y aguda. «Tranquila, tranquila, Sienna. No te muevas». La voz era profunda, áspera y extrañamente familiar. Una mano grande y cálida cubrió la suya, presionándola suavemente de vuelta al colchón. Sienna parpadeó. Sus párpados se sentían como pesas de plomo. Las duras luces fluorescentes de la UCI quemaron sus retinas. Lentamente, el borrón se resolvió en un rostro. Dante Russo, pero no el Dante Russo que conocía, no la estatua fría e inmaculada con el traje de carbón. Este Dante parecía haber estado en la guerra. Su mandíbula estaba cubierta por una barba espesa. Sus ojos estaban inyectados en sangre, bordeados de ojeras oscuras que hablaban de días sin dormir. Llevaba una camiseta negra arrugada y, lo más sorprendente de todo, sostenía su mano con una desesperación que la aterrorizó. «¿Qué?», intentó hablar alrededor del tubo. «¿Agua? No, todavía no. El tubo tiene que salir primero», dijo Dante. Miró por encima del hombro. «Enfermera, está despierta. Traiga a Eris aquí ahora». La siguiente hora fue una neblina de médicos, luces brillantes y la sensación nauseabunda de la extubación. Cuando el tubo finalmente salió, Sienna tuvo arcadas. Sus músculos abdominales se contrajeron en agonía. Dante estuvo allí al instante, sosteniendo su cabeza, limpiando su boca con un paño fresco. «Respira», ordenó suavemente. «Solo respira». Cuando la habitación finalmente se despejó, dejando solo el rítmico bip-bip del monitor cardíaco, Sienna se desplomó contra las almohadas. Se sentía vacía, rota. Giró la cabeza lentamente para mirarlo. Estaba sentado en una silla de plástico, pegada a las barandillas de la cama, con los codos en las rodillas y las manos fuertemente entrelazadas. «La señora Russo», susurró Sienna. Su voz era una ruina, un raspado de papel de lija. Dante cerró los ojos por un segundo. Un músculo en su mandíbula saltó. «Está en la finca. Está a salvo. Ni un rasguño». Sienna soltó un suspiro. Sus ojos se cerraron con un aleteo. «Bien. Eso es bueno». «Bueno». La voz de Dante se elevó, quebrándose ligeramente. «Recibiste 5 balas. Sienna, perdiste el vaso, un riñón. Moriste en esa mesa 2 veces.
Y tu primera pregunta es sobre la mujer que te gritó por mover una cuchara. Siena abrió los ojos, vio la ira en su rostro, pero se dio cuenta, con una sacudida, de que no estaba dirigida a ella. Era miedo, miedo puro e inalterado disfrazado de rabia. Era mi trabajo, susurró. No, gruñó Dante, inclinándose cerca, sus ojos oscuros clavándose en los de ella. Tu trabajo era servir té y leer libros. Tu trabajo no era ser un escudo humano. No pensé, admitió. Solo vi el arma. Le salvaste la vida, dijo Dante, su voz bajando a una reverencia que nunca antes había oído. Salvaste a mi madre. Salvaste lo único en este mundo que me importa. Hizo una pausa, mirando su mano maltratada. Hasta ahora. El corazón de Siena dio un vuelco. El monitor se aceleró en traición. Bip, bip, bip. Mi hermano graznó, el pánico apoderándose de ella de nuevo. Toby, el centro. Si falté al trabajo, el pago, el martes será la fecha límite. Lo echarán. Intentó incorporarse, ignorando la agonía. Tengo que llamarlos. Tengo que. Siena, para, dijo Dante con firmeza, poniendo sus manos en sus hombros. Está solucionado. Ella se congeló. ¿Qué? Toby está bien. El centro está pagado. Tengo algunos ahorros, balbuceó confundida. Puedo transferir. Pagado en su totalidad, Siena, la interrumpió Dante. Para los próximos 5 años, incluyendo su terapia, su vivienda y su matrícula universitaria cuando salga. Siena lo miró fijamente, con la boca ligeramente abierta. 5 años. Esos son miles de dólares. No puedo devolvértelo. Gano $18 la hora. Dante soltó una risa sin humor, negando con la cabeza. ¿Crees que quiero tu dinero? Lo compraste con tu sangre, Siena. Compraste su futuro con tu vida. Metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. La pantalla estaba rota. Fui a tu apartamento, dijo en voz baja. Siena sintió una fría oleada de vergüenza. Lo había visto. El vacío. La pobreza que tanto intentaba ocultar. El radiador que no funcionaba. El frasco de mantequilla de maní. Siento que sea un desastre, susurró, las lágrimas asomando a sus ojos. No tuve tiempo de ordenar. No te disculpes, dijo Dante ferozmente. Nunca te disculpes conmigo. Vi las cartas. Vi lo que estabas haciendo. Te estabas matando de hambre por él. Tomó su mano de nuevo, apretándola suavemente. Esa vida se acabó. ¿Me oyes? Nunca volverás a ese apartamento. Nunca volverás a tener frío. No entiendo, dijo, una lágrima deslizándose por su mejilla. ¿Por qué estás aquí? Eres Dante Russo. Yo solo soy la empleada. Dante se levantó. Se cernía sobre la cama, bloqueando las duras luces, proyectando una sombra que se sentía extrañamente protectora. No eres la empleada, dijo. Eres la mujer que caminó a través del fuego por mi familia cuando mis propios hombres huyeron. Ahora eres una ruso, Siena, y los rusos cuidan de los suyos. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió. Una enfermera entró empujando a Catarina. La anciana parecía más pequeña de lo que Siena recordaba. Frágil. Cuando vio a Siena despierta, soltó un sollozo que sonó como el llanto de un niño. Intentó levantarse de su silla de ruedas, sus piernas temblando. «Mamá, siéntate», advirtió Dante. «Silencio, Dante», espetó Catarina, aunque su voz carecía de su veneno habitual. Se acercó a la cama en su silla de ruedas, extendió sus manos temblorosas y ahuecó el rostro de Siena. «Soy una anciana malvada», lloró Catarina, las lágrimas corriendo por las profundas arrugas de su rostro. «Te traté como a un fantasma y me diste una vida». «Señora, por favor», susurró Siena, abrumada. «No más, señora», dijo Catarina, besando la frente de Siena. «Llámame Catarina. Ahora eres mi hija. Y si este hijo idiota mío no te trata como a una reina, le dispararé yo misma». Dante las observó, a las dos mujeres que casi habían muerto bajo la lluvia. Sintió una opresión en el pecho que no había sentido en años. Había pasado su vida construyendo muros, acumulando poder, convirtiendo su corazón en una bóveda. Y una chica sin poder y con un corazón demasiado grande para su pecho lo había destrozado todo en 5 segundos. Caminó hacia la ventana,
mirando el horizonte de Chicago. En algún lugar de allí, Finnegan se escondía. En algún lugar de allí, los hombres que hicieron esos agujeros en Siena estaban respirando. La expresión de Dante se endureció en una máscara de muerte. Disfruta de tu aliento, pensó, porque voy a quitártelo. La recuperación no fue un montaje, fue un infierno lento y agotador. 2 semanas después, Siena fue dada de alta de la clínica. No la llevaron a su apartamento en la avenida Cicero. La llevaron a la finca de los Russo, una fortaleza en expansión en Lake Forest, rodeada por puertas de hierro de casi 4 metros y patrullada por hombres con rifles de asalto. Le dieron la suite del ala este, una habitación más grande que todo su edificio de apartamentos. Tenía ventanas del suelo al techo con vistas a los jardines bien cuidados, una chimenea que siempre estaba encendida y una cama que se sentía como dormir en una nube. Pero Siena no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, oía el pop, pop, pop de los disparos. Sentía el impacto. Olía la sangre. Se despertaba gritando 3 noches seguidas. En la cuarta noche, la puerta de su suite se abrió. Era Dante. Llevaba pantalones de pijama y una camiseta, descalzo. Sostenía un vaso de leche tibia y un frasco de pastillas. ¿Dolor?, preguntó, su voz áspera por el sueño. ¿Recuerdos?, susurró ella subiendo las sábanas de seda hasta la barbilla. Sudaba, temblaba. Dante dejó el vaso y se sentó en el borde de la cama. No intentó abrazarla. Sabía que era frágil. Simplemente se sentó allí, una presencia sólida e inamovible en la oscuridad. Cuéntame, dijo. Veo su rostro, dijo Siena, mirando las sombras. El pistolero. Parecía aburrido como si estuviera sacando la basura. Está muerto, dijo Dante secamente. Lo maté. No puede hacerte daño. Sus amigos sí pueden. Dante se volvió hacia ella. La luz de la luna captó los ángulos agudos de su rostro. No, no pueden, porque los estoy cazando uno por uno. Era verdad. Mientras Siena se curaba, Chicago ardía. Los periódicos lo llamaron una reorganización de bandas. La policía lo llamó un baño de sangre. Dante Russo estaba desmantelando sistemáticamente a la mafia irlandesa. Almacenes pertenecientes a los O'Malley se incendiaban misteriosamente. Cargamentos de drogas eran interceptados y arrojados al lago. Lugartenientes eran encontrados golpeados en callejones con billetes de ida a Irlanda, grapados a sus chaquetas. Dante estaba en guerra, pero cada noche a las 7 en punto estaba en la finca para cenar. Se sentaba en la larga mesa de caoba con Catarina a un lado y Siena al otro. Siena, todavía débil, picoteaba su comida. Dante la observaba, su plato intacto hasta que la veía comer. Come la proteína, decía suavemente. El doctor Harris dijo que necesitas hierro. No tengo hambre, Dante. Por mí, suplicaba y ella comía. La intimidad entre ellos creció en los momentos de silencio. No fue un romance de flores y citas. Fue un romance de supervivencia. Una noche, 3 semanas después del tiroteo, Siena intentaba caminar por el pasillo. Su fisioterapeuta se había ido por el día. Usaba un bastón. Sus pasos eran lentos y agónicos. Su costado le dolía donde solía estar el vaso. Tropezó. No cayó al suelo. Dante la atrapó. Había estado caminando detrás de ella, siguiendo sus pasos como un ángel guardián. La levantó en sus brazos sin esfuerzo. «Puedo caminar», protestó, sin aliento, su rostro a centímetros de su cuello. Olía a sándalo y a whisky caro. «Estás temblando», señaló. La llevó no a su habitación, sino a la biblioteca. Se sentó en el gran sofá de cuero, acomodándola en su regazo. «Dante, esto es...» «Silencio», murmuró. Comenzó a masajearle la pantorrilla donde el músculo se había acalambrado. Sus manos eran grandes, fuertes, pero increíblemente suaves. «¿Por qué haces esto?», preguntó Siena, su voz pequeña. «Tienes un ejército de sirvientes, tienes enfermeras». Dante no levantó la vista de su pierna. «Porque ellos no casi murieron por mí. Solo soy una camarera, Dante, una acompañante. Esto no tiene sentido». Dante se detuvo. La miró, sus ojos oscuros e intensos. «¿Crees que solo eres una camarera, Siena? Toda la ciudad habla de ti.
Te llaman el ángel de hierro. Mis hombres, que matan por dinero, brindan por tu nombre en los cuarteles. No eres una camarera. Eres la única persona en esta casa con un alma pura. Se inclinó, su frente descansando contra la de ella. Y estoy aterrorizado, susurró. Estoy aterrorizado de que voy a arruinarte. Soy un hombre malo, Siena. Hago cosas malas. Lo sé, susurró, su mano tocando instintivamente la cicatriz en su mejilla. Pero eres bueno conmigo. La besó entonces. No fue un beso hambriento y exigente. Fue desesperado. Fue un beso de gratitud, de disculpa, de un hombre ahogándose que había encontrado una balsa. Siena le devolvió el beso, saboreando el whisky y la tristeza en sus labios. El momento fue destrozado por el timbre de su teléfono. Dante se apartó, sin aliento. Miró el identificador de llamadas. Su rostro se endureció al instante. El amante desapareció. El carnicero regresó. Rocco, habla. Escuchó durante 10 segundos. Sus ojos se volvieron fríos. ¿Estás seguro? Escuchó de nuevo. Trae el coche. Nos movemos en 20 minutos. Colgó y miró a Siena. La suavidad se había ido, reemplazada por una resolución aterradora. ¿Qué pasa?, preguntó ella, agarrando su camisa. Finnegan, dijo Dante, levantándose y ajustándose la chaqueta. Lo encontramos. Está tratando de salir del país esta noche en un vuelo charter privado desde Midway. Dante, no, suplicó ella. Deja que la policía se encargue. La policía le dará un abogado, dijo Dante, caminando hacia la caja fuerte de armas oculta detrás de una pintura del Coliseo romano. Marcó el código, la puerta se abrió con un silbido, revelando un arsenal. Seleccionó una pistola negra, verificando la recámara con un clic metálico. Yo le voy a dar una tumba. Se volvió hacia ella. Quédate en esta habitación. Rocco tiene el perímetro. No le abras la puerta a nadie más que a mí. Dante. Salió. La puerta hizo clic al cerrarse. El cerrojo se activó. Siena se sentó sola en la biblioteca, el sabor de su beso todavía en sus labios, escuchando el sonido de los motores rugiendo en la entrada. La guerra de las rosas había terminado. La masacre estaba a punto de comenzar. El reloj de pie en la biblioteca dio la medianoche, el sonido resonando en la extrañamente silenciosa finca de los Russo. Siena caminaba por el suelo de madera, su bastón haciendo un clic rítmico. Su costado palpitaba donde solía estar el vaso, un dolor fantasma que se encendía cada vez que el peligro estaba cerca. Dante se había llevado al equipo Alfa al aeropuerto de Midway hacía una hora. La inteligencia sugería que Finnegan, el jefe de la mafia irlandesa, estaba huyendo del país. La casa quedó con un equipo mínimo y a Siena se le había ordenado que se encerrara. Clic. El sonido provino de la entrada de servicio. Fue suave, casi imperceptible. La alarma no sonó. Siena se congeló. Solo la familia tenía los códigos de anulación. Se movió hacia el pesado escritorio de roble, su corazón martilleando contra sus costillas. Recordó la caja fuerte de armas oculta detrás de la pintura. Dante la había dejado abierta en su prisa. Sus manos temblaron mientras sacaba el pesado revólver de cañón corto. Nunca había disparado un arma, pero la agarró con ambas manos, apuntando a la puerta de la biblioteca. La manija giró. La cerradura, activada solo momentos antes, fue forzada en segundos. La puerta se abrió de golpe. No era un sicario con una máscara. Era Carlo Russo, el primo de Dante, el hombre que manejaba las finanzas legítimas de la familia, el hombre que le había traído té a Siena el día anterior. Carlo, susurró, la traición golpeándola más fuerte que una bala. Carlo sonrió, cerrando la puerta detrás de él. Sostenía una pistola con silenciador, sin apretar a su lado. Hola, Siena, realmente deberías estar en la cama. La recuperación requiere descanso. ¿Tú anulando la alarma?, preguntó, su voz temblando. ¿Por qué? Porque el aeropuerto es una distracción, dijo Carlo, acercándose. Finnegan no está en Midway. Envié a Dante allí a perseguir un fantasma mientras yo limpio los cabos sueltos aquí. Verás, los irlandeses no querían una guerra. Yo sí. Yo filtré la ruta. Dante muere. Yo tomo el trono. Simple. Levantó su arma.
Dante es una reliquia. Gobierna con honor. Yo gobernaré con ganancias. Te matará, advirtió Siena, retrocediendo contra el escritorio. Primero tiene que atraparme, se rió Carlo. Adiós, camarera. Siena no dudó. Apretó el gatillo. ¡Bang! El retroceso casi le rompió la muñeca. El disparo se desvió, rompiendo un jarrón en la repisa de la chimenea. Carlo se estremeció, luego sonrió con desdén, apuntando su arma a su pecho. Pero antes de que pudiera disparar, las pesadas cortinas de terciopelo detrás de él explotaron hacia adentro. El vidrio se hizo añicos cuando una figura oscura se balanceó a través de la ventana de la terraza, chocando con Carlo como un tren de carga. Era Dante. No había ido al aeropuerto. Carlo gritó mientras Dante lo inmovilizaba en el suelo, apartando el arma de un golpe. Dante, somos sangre. Tú no eres sangre, rugió Dante, sus manos envolviendo la garganta de su primo. Su rostro era una máscara de ira bíblica. Eres un cáncer. Siena observó, paralizada, mientras el rey de Chicago extinguía la amenaza. Todo terminó en segundos. El silencio que siguió fue más pesado que la violencia. Dante se levantó, enderezándose el traje. Miró el cuerpo, luego a Siena. Vio el arma en su mano y el terror en sus ojos. Se acercó, quitándole suavemente el arma de los dedos. Pensé que estabas en el aeropuerto, sollozó, derrumbándose en sus brazos. Lo sabía, susurró Dante en su cabello, sosteniéndola tan fuerte que podía sentir su corazón acelerado. Sabía que era él. El aeropuerto era una trampa para él, no para mí. Estaba esperando en la terraza. Solo necesitaba que mostrara sus cartas. Le besó la frente, su voz quebrándose. Nunca te dejaría desprotegida. Nunca. Un año después, el viento del lago Michigan era cortante, pero dentro del nuevo ático con vistas al Navy Pier, el aire era cálido. Siena estaba de pie frente al espejo del suelo al techo. Las cicatrices rojas y furiosas de su torso se habían desvanecido a líneas plateadas. Las trazó distraídamente. «Deja de mirarlas», retumbó una voz profunda. Dante se acercó por detrás, rodeándola con sus brazos. Le besó la cicatriz del hombro. «Son la prueba de que eres más fuerte que yo». «No lo soy», sonrió Siena, apoyándose en él. «Lo eres», insistió. «Convertiste a un carnicero en un esposo». La vida había cambiado. La guerra había terminado. El imperio ruso ahora funcionaba con una eficiencia silenciosa y letal. Pero el caos se había ido. Toby era un estudiante de segundo año en Northwestern, estudiando ingeniería con una beca que Dante había establecido. Katarina vivía en el ala de invitados, tejiendo actualmente cantidades agresivas de ropa de bebé para un bisnieto que insistía era inevitable. «¿Estás lista?», preguntó Dante. «¿Para qué?». No se arrodilló. Ese no era su estilo. Simplemente metió la mano en el bolsillo y sacó un anillo. Era un rubí antiguo, oscuro como la sangre, rodeado de diamantes negros. «Cásate conmigo, Siena», dijo, sus ojos vulnerables por primera vez en su vida. «No por protección, no por la familia. Cásate conmigo porque no puedo respirar cuando no estás en la habitación». Siena miró el anillo, luego al hombre que la había sacado de los escombros de su pobreza y le había dado un reino. «Sí», susurró, volviéndose para besarlo. «Siempre sí». La chica que era invisible se había convertido en la reina, y el rey que no tenía corazón lo había encontrado en la trayectoria de una bala. 5 balas. Eso es lo que se necesitó para hacer añicos la jerarquía del Hampa de Chicago. Siena Cole no solo salvó una vida ese día, salvó un alma. Su historia nos recuerda que la verdadera lealtad no se compra, se sangra por ella. Demuestra que incluso en un mundo construido sobre la oscuridad, el amor todavía puede ser el arma más peligrosa de todas. Si esta historia te mantuvo al borde de tu asiento, por favor, dale al botón de me gusta. Realmente ayuda a que el canal crezca. ¿Qué habrías hecho en el lugar de Siena? Déjamelo saber en los comentarios. Y no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nunca una retorcida historia de romance y peligro. Gracias por ver y nos vemos en la próxima sombra.